pagan regalías, claro, sí. Claro, esto se lo podemos vender a Netflix. Lo vendemos a Netflix, claro. Grabando, pues. Sí, grabando. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Agradezco en primer lugar la gentileza de Wilfredo de facilitarnos la parte técnica de la que hace posible este tipo de conexión. En segundo lugar, a los ponentes, al profesor Carlos Romero, a mi amigo Julio Castillo y a mi amigo Arquímedes Román. Bueno, el profesor Romero lo conozco también de hace muchos años, es decir, somos colegas de la Universidad Central. Profesor Romero, voy a hacer una breve exposición. Es un profesor jubilado de la UCB, politólogo, con una alta experiencia, no solo docente, sino como analista político y analista del contexto internacional. Yo voy a hacer una exposición de acuerdo a los que van interviniendo. Pero como he empezado con el profesor Romero, porque es él el que va a iniciar, además del currículum que señalé, debo destacar que durante muchos años se ha dedicado al examen de la situación cubana, de la política interior en Cuba y de la política exterior cubana. De manera que contamos con un especialista de primer nivel. Bueno, profesor Romero, adelante, tiene 12 minutos para su exposición. Sí, tú me avisas, Héctor. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches ya para todas las personas que se han conectado y particularmente para Héctor Acosta y los demás organizadores de este evento, más, por supuesto, los compañeros que estamos en la mesa para el día de hoy. Yo estaba buscando la manera de entrarle a mi conferencia y el título me lo dio. ¿Qué pasa en Cuba? En primer lugar, y repercusiones para Venezuela. ¿Qué pasa en Cuba? Yo creo que lo primero que tenemos que distinguir es la revolución cubana como mito, Cuba como mito, es decir, como problema ideológico de controversia, etcétera, y del proceso cubano y particularmente la coyuntura. En segundo lugar, referencia a las repercusiones para Venezuela, yo siempre digo que son repercusiones para Cuba. Las repercusiones más grandes no son para Venezuela, sino para Cuba, que vale decir que, y lo voy a explicar, que se vaya a venezolanizar el proceso cubano, como ya estamos observando en algunos comportamientos internacionales y regionales. Y por supuesto, como politólogo, en el tercer punto voy a tratar de hacer un esbozo de algunos escenarios en los cuales pueda surgir esta coyuntura, si es verdaderamente una coyuntura, si es un problema más de fondo y si, por supuesto, eso va a continuar hacia planos que todavía no se han clarificado en relación a la situación cubana. Entonces, comencemos en primer lugar sobre el tema de los mitos. Yo creo que hay un mito fundamental que es el mito de la Revolución Cubana, pero también hay un mito que es el mito de Fidel Castro. Estos dos mitos, en este momento en la situación cubana, están reduciéndose su importancia y su crítica, porque no se trata solamente que sean importantes para un sector que lo pueda en un momento dado fortalecer, tanto el mito de la revolución como el mito de Fidel, sino también de quienes se oponen a esos mitos y que se han opuesto en esos mitos desde el año 1959, con diferentes características, con diferentes oleadas de políticos y de situaciones sociales y políticas y económicas durante más de 60 años. Esto es importante destacar el tema de los mitos porque hoy por hoy, en la situación que estamos observando, a mi modo de ver, y lo pongo simplemente como una conjetura, los mitos no juegan un papel tan importante como es el segundo elemento que hice mención, es decir, el elemento de la Revolución Cubana como proceso. Por varias razones. Primero, porque con la muerte de Fidel Castro y previamente con
la longevidad de la Revolución Cubana, nosotros podemos decir que hay un profundo agotamiento de los mitos políticos con respecto a la situación cubana. Y ese agotamiento de los mitos políticos ha llevado a que la situación interna y particularmente la situación económica se haya establecido como el elemento fundamental. Nosotros hemos observado, y ustedes también, por supuesto, hemos observado cómo ha habido diferentes evaluaciones de la situación del pasado domingo en la situación cubana, del domingo anterior, perdón. Ustedes han observado que mucha gente, académicos, universitarios, periodistas, etcétera, enfatizan las sanciones, por ejemplo, como el elemento fundamental. Otros enfatizan la pérdida de la ayuda de Venezuela, otros enfatizan el coronavirus, otros enfatizan el fallecimiento y la desaparición de Fidel Castro y la exclusión de la vida política de Raúl Castro, etcétera. Pero yo creo que en este contexto lo principal... ¿Aló? 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 Todo bien, todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Perfecto. Todo bien, sigue adelante. Gracias. Lo principal es el tema interno, de la coyuntura interna. ¿Y cuál es la coyuntura interna? Bueno, que hay no solamente un agotamiento de los mitos políticos, sino también hay un agotamiento del sistema político y del sistema económico cubano. Esto es muy importante destacarlo a mi modo de ver porque no, lo puede llevar a un común denominador de situaciones que se están viviendo en América Latina. Es decir, pareciera que hay una cierta latinoamericanización. Y fíjense ustedes lo que estoy utilizando de Cuba y no una cubanización de América Latina. Esa latinoamericanización de Cuba está llevando a dos planteamientos, a mi modo de ver, bien importantes, bien difíciles, muy complejos y sumamente irritantes para cada persona que esté de un lado u otro identificando y apoyando o adversando a la Revolución Cubana. Yo me refiero fundamentalmente a esa latinoamericanización, a la aparición por primera vez identificada de sectores marginales en la Revolución Cubana, sectores marginales que no solamente se han retirado, se han olvidado, se han, digamos, purgado de los mitos políticos, sino que también presentan una situación de pobreza donde condiciones de crisis humanitaria se están observando en algunos pueblos y ciudades de Cuba. Esto para mí es muy importante porque está por encima de las directrices del Estado cubano, está por encima de las directrices del Partido Comunista, y eso explica de cierta manera cómo se levantó el pueblo cubano durante varias horas en todo el territorio nacional. Añadiendo dos cosas. Primero, que no estaba ligado fundamentalmente con el tema de las migraciones, y en segundo lugar, porque era el pueblo llano que estaba criticando la situación cubana con base en elementos de carácter interno, es decir, no eran elementos de carácter externo. A eso hay que añadir también la importancia que ha tenido algunos elementos contemporáneos que son difíciles de controlar por parte del Estado cubano, que son, por supuesto, todos los conocemos, el tema del desarrollo virtual, donde ha habido una inteligencia cubana muy grande para llevar adelante la comunicación por la vía virtual. En segundo lugar, también ha sido muy importante los vínculos internacionales, supranacionales de todas las personas que trabajan con estos servicios de comunicación. Y en tercer lugar, por supuesto, la relación con los expatriados, con la colonia cubana en el exterior. También en ese sentido, desde el punto de vista económico, hay dos elementos de la coyuntura muy importantes, que son, en primer lugar, la prohibición de depósitos en efectivo en dólares en bancos cubanos, que para el común de los mortales es muy dañino porque se manejaba el mercado negro o se maneja el mercado negro con moneda dura extranjera, fundamentalmente la de los dólares, porque en el caso de los euros sí se permite todavía el depósito en los bancos de euros.
Eso pareciera que es una medida, digamos, de carácter financiero que obedece a pocos, pero no, pero en el caso cubano es una puñalada para la vida cotidiana de los cubanos y ese elemento, a mi modo de ver, también jugó un papel importante. Ahora, todo esto nos lleva entonces al segundo punto, que son los efectos para Venezuela. Yo digo que son los efectos de Venezuela para Cuba. ¿Y por qué digo eso? Primero, recordemos que dije ya sobre mencioné la latinoamericanización de Cuba. En ese sentido, el caso venezolano es muy importante para el futuro por dos razones. Primero, bueno, porque todos conocemos cómo se ha reducido la ayuda venezolana, óigase bien, reducido, no terminado. Los médicos cubanos ya están por la mitad, de 50.000 a 20.000. Los barriles diarios pasaron de 100.000 a 60.000, y algunos dicen que están en 40.000 barriles diarios. Pero yo me refería básicamente era a la definición del proceso cubano, es decir, equiparar a Cuba con Venezuela como país fallido, como país que debe haber una democracia, etcétera, que me atrevo a decir va a llevar a la constitución de un régimen paralelo como el que se ha hecho en Venezuela y que de una manera u otra pueda también ampliar la consideración de Cuba ya no como un país dentro del marco del mito revolucionario, repito, se combata o no, sino fundamentalmente en relación a equiparar, o mejor dicho, equipar con toda la terminología conceptual que nosotros conocemos, Estado fallido, que el cambio de régimen, etcétera, responsabilidad de proteger y todo esto, el caso cubano. Y para los cubanos y para la dirigencia cubana eso es grave, porque ellos siempre han tratado de escurrir el bulto, de esconderse cuando hay clasificaciones de esta naturaleza en el contexto mundial y particularmente en el contexto de América Latina. Entonces, la venezolanización del caso cubano, a mi modo de ver, está andando. Ha originado, por supuesto, la crisis, un debate muy grande en Venezuela. Todo el mundo trata de equiparar la situación cubana con la situación venezolana. Yo pienso que hay que equiparar la situación venezolana con la situación cubana, al revés. Y ha llevado inclusive a manifestaciones de carácter profesional, de carácter político, de carácter histórico, a mi modo de ver, sumamente vagos y que no han precisado, no han colocado el elemento fundamental que es la situación interna, doméstica cubana. ¿Cómo repercute esto entonces en los escenarios? Para ir terminando de acuerdo con lo que estoy observando, que llevo 11 minutos. Bueno, primero el escenario es que la situación mejore para la dirigencia cubana, para el Partido Comunista de Cuba, para quienes están a favor de la Revolución Cubana y se haya controlado la situación de hace casi 2 domingos. Ese sería el primer escenario, es decir, que continúe el status quo. Una segunda situación es que haya un progreso de cada una de estas manifestaciones y que puedan desembocar un bien en una especie de quinta oleada de balseros cubanos, etcétera, o que haya una situación más difícil para el orden público y que desafortunadamente haya represión y todo lo que hemos observado. Y en tercer lugar, por supuesto, que haya condiciones estructurales que permitan pensar en la posibilidad de un cambio político a favor de la democracia y a favor de un orden político más comprensivo en el caso cubano. Para terminar, lo único que puedo decir es que es una situación inédita para la Revolución Cubana y que llega en el momento histórico, no en el momento de hoy, de la coyuntura, sino en el momento histórico en el cual hay un gran desprendimiento de la población cubana de los mitos de la revolución. Eso es lo que quería conversar y compartir con ustedes. Muchas gracias. No, gracias a usted, profesor. Muchas gracias por su intervención. Bueno, seguidamente vamos a pasar al segundo ponente, que es Julio Castillo. Julio tiene una larga experiencia política
profesor universitario, es parlamentario, es alcalde de Naguanagua, como suele presentarse mi amigo Julio, que fundamentalmente como es alcalde de Naguanagua. Y bueno, un hombre muy querido. Nosotros tenemos un grupo en un chat denominado Pura Política, y allí Julio siempre leemos los ensayos, los interesantes ensayos de Julio Castillo. Adelante, Julio, tienes 12 minutos para tu exposición. Pero muchas gracias, Héctor. Y bueno, yo en mi perfil lo que dice es maestro y abuelo. ¿Para qué más? Después de toda la presentación. Ese realmente son mis dos verdaderas profesiones ahorita. Bueno, en realidad me ha parecido interesantísima la intervención del profesor Romero. Creo que ha sido clarísima, y justamente a partir de esa última interrogante que él deja abierta, me parece que valdría la pena comenzar la intervención, independientemente de que después regrese a la caracterización de por qué ha llegado Cuba al punto donde ha llegado hoy. Bueno, creo que efectivamente, comenzando entonces de atrás hacia adelante, perdón, de adelante hacia atrás, habría que caracterizar este momento de lo que está ocurriendo en Cuba como una quiebra, efectivamente, vamos a llamarle espiritual, con la revolución, con la religión de la revolución en Cuba. Es decir, nosotros estábamos acostumbrados, la propaganda castrista nos tenía acostumbrados a mostrar a ríos de gente, a millones de personas movilizadas detrás de las banderas de la revolución, detrás de las manifestaciones oficiales del régimen cubano, y todos pensábamos que, bueno, a pesar de las manifestaciones esporádicas que tenían sectores, vamos a llamarlo así, de vanguardia, de la oposición cubana, de las damas de blanco, de los presos políticos casi que legendarios que tienen los cubanos para allá, etcétera, etcétera, pues en Cuba no pasaba más nada. Los que hemos ido a Cuba nos hemos dado cuenta de que ese caimán siempre estaba dormido. Uno cuando va a Cuba, y se tocó ir en una, discúlpeme esta digresión personal, me tocó ir una vez en un viaje oficial como representante de la gobernación de Carabobo para una cuestión de unos entrenadores deportivos. Yo me pude dar cuenta efectivamente que había un sentimiento, y estoy hablando de una cosa que pasó hace 20 años, que había un sentimiento larvado de crítica a la gente que no conseguía nunca, que estaba esperando que, como en la famosa historia del cuento del emperador, algún niño dijera el emperador va desnudo, ¿no? Porque todos sabían que el régimen estaba desnudo, pero nadie se había atrevido a decirlo. Y creo que lo que está pasando es eso. Esta es la continuación, hay una especie como de mecánica fatal en las movilizaciones sociales y populares en el mundo, sobre todo en regímenes totalitarios como el de Cuba, y es que las movilizaciones sociales, aunque se adormezcan, cuando reaparecen, aparecen más o menos en el mismo punto en que se quedó en la vez anterior. Y yo creo que lo que pasó ahora es un poco la continuación de lo que pasó en el 92 con el famoso maleconazo que llamaron, que fue aquellas manifestaciones masivas que hubo en el malecón de La Habana. Esta vez comenzó el movimiento en otros sitios, de la periferia hacia el centro. Empezaron primero en pequeñas poblaciones y luego se generalizó. Como siempre ocurre, siempre hay un collar de la reina, la nariz de Cleopatra, siempre hay algún tipo de acontecimiento banal que hace estallar la pólvora, ¿no? Y en este caso, bueno, creo que lo que pasó con el intento de control de las canciones de estos raperos con su famosa canción Patria y Libertad, que fue la que se convirtió en una especie de himno de la movilización, explica mucho ese sentimiento soterrado y reprimido que estaba en el pueblo de Cuba, y que pareciera que no dormía. Nosotros estábamos acostumbrados a ver esas imágenes de Cuba de una gente en chores, en una plaza, hablando de béisbol, y sin preocuparse por ninguna otra cosa, a pesar de la ruindad del escenario. Y bueno, y resulta que los cubanos nos han sorprendido con esto. Yo creo que efectivamente en Cuba se va a vivir una nueva etapa, independientemente de lo que está ocurriendo. Independientemente de que las aguas regresen de nuevo a su cauce o que la represión cumpla el cometido de volver a meter a las castas. Ese quiebre espiritual va a ser muy difícil de recuperar.
Cuba en este momento, por supuesto, aunque es una dictadura, y una dictadura oficialmente, de acuerdo con su constitución y la ley, es una dictadura del Partido Comunista, hace mucho tiempo que dejó de serlo. Cuba, después de la crisis de los misiles, que se vio sola, trató de ensayar un camino particular, un camino, el de la tricontinental de La Habana, cuya principal consigna fue la de crear 2, 3, muchos Vietnam, cuando se dieron cuenta de que el oso soviético podía dejarlos solos en cualquier momento, como efectivamente lo dejó en la crisis de los misiles. Eso fracasó. Es la creación de la tricontinental y la creación de 2, 3, muchos Vietnam en América Latina fracasó. La muerte del Che, la posterior juicio al general Ochoa, que venía de Angola, que con ganas venía triunfador de Angola y representaba un peligro para Fidel. Esos hechos cancelaron la muerte de Ochoa, el fusilamiento de Ochoa y la muerte de Che Guevara cancelaron ese primer periodo de la exportación de la revolución, y después empezó otro, ¿no? Uno en el que Chávez tuvo mucho que ver. La revolución cubana pasa un momento más o menos como inerte, en donde Fidel Castro incluso llega a acercarse a gobiernos como el de Carlos Andrés Pérez, mira de soslayo a lo que está pasando en Nicaragua, porque no le ve mucho futuro. Mantiene una ayuda al ELN colombiano, pero una ayuda controlada para que tampoco se salgan de su cauce y se desmadren, y empieza a rescatarse en figuras inclusive como la de Carlos Andrés Pérez. Todos recordamos que la vedette de la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez fue Fidel Castro, ¿no? Y que, bueno, no hubo dama encopetada de Caracas que no se tome una foto con Fidel. Entonces, la evolución que va de Machurucuto a Teresa Carreño con Fidel Castro tomándose foto con la dama de la sociedad caraqueña es muy grande. Bueno, le cae encima el regalo de Chávez a Fidel Castro, que no se lo esperaba. Todos conocemos la condena temprana que hizo Fidel Castro al intento de golpe de Estado del 4 de febrero, y el apoyo definitivo a Carlos Andrés Pérez. Pero bueno, después le cae de encima Fidel Castro. Pero Hugo Chávez. Pero cuando ya cae Hugo Chávez, y aquí es donde empieza su relación más importante con Venezuela y los efectos de la crisis cubana con Venezuela, cuando ya les cae del cielo Chávez, ya la naturaleza de la revolución cubana había cambiado. Cuba se da cuenta de que la exportación del comunismo con sus métodos no iba a funcionar. Ellos mismos dejan de ser, digamos, desde el punto de vista técnico, comunistas en el mejor sentido de la palabra, empiezan a desplazar el eje de la actividad económica hacia el turismo capitalista con los españoles, etcétera, etcétera, y a entender que se puede vivir pues de las migajas que pueden caer de una actividad como esa. Por supuesto, le llegó Chávez como el San Nicolás a resolverle muchos problemas que tenía planteado. Pero ya Cuba estaba en la onda de vender otro tipo de servicios, ¿no? Cuba ayuda a ese gran viraje de la izquierda latinoamericana hacia el Foro de Sao Paulo, convirtiendo sus fuerzas políticas en fuerzas electorales, con los que tuvieron los éxitos que todos conocemos y que todos sabemos. Y bueno, Fidel se da cuenta que el mejor negocio es tratar de ganar elecciones en lugar de estar mandando guerrilleros a tumbar gobierno. Se da cuenta de eso, lo auspicia, tiene relaciones más o menos intensas con algunos de los líderes de este proceso. Con el que menos la tenía, por cierto, era con Lula, que era el líder realmente real del Foro de Sao Paulo hasta que apareció Chávez. Pero el cambio de la naturaleza del régimen cubano se expresa en que ya Cuba deja de exportar su revolución y Cuba se dedica a ser una especie de vendedor de servicios, ¿no? ¿Qué servicios vende Cuba? Bueno, vende mucho. Creo que el servicio más importante que vende es el conocimiento del patio. Cuba no produce nada, pero no exporta su revolución porque no produce nada, pero Cuba exporta el know-how de cómo intervenir en la política de América Latina, y creo que eso es lo que le ha dado todavía vigencia a Cuba en toda la América Latina. Entonces hace como Amazon, pues Amazon no produce nada, pero es una gran cadena distribuidora
de bienes y servicios, y sus bienes y servicios que distribuye son inteligencia, la inteligencia militar, inteligencia política, de la cual tienen mucha experiencia, y bueno, exportan también médicos, exportan cierta mensaje romántico, revolucionario en la América Latina, y eso está viviendo en este momento. Bueno, igual que lo que pasó con la caída del muro de Berlín, el corte de la ayuda de la Unión Soviética que inaugura el periodo especial, ahora Cuba está en un nuevo periodo especial. No se entenderían las movilizaciones de Cuba sin el efecto de la crisis económica de Venezuela, que están agravadas pues no solamente por las metidas de pata de Chávez y el modelo económico del chavismo, sino también por las sanciones en las que está acompañando Cuba en este momento, que le ha impuesto los Estados Unidos. Entonces, bueno, esta ola está vinculada también a esto. Una ola que por supuesto estalló mucho más rápido porque en Cuba ahora han dejado entrar las redes sociales, en Cuba ahora hay mejor comunicación, nosotros sabemos casi en tiempo real lo que está pasando, y eso ha acelerado el proceso de lo que está ocurriendo en Cuba. No vamos a saber nunca, porque esa es una caja negra, ¿verdad? Hasta qué punto ha habido disidencia, aunque se ha comentado mucho, incluso hasta la desaparición de un alto jefe militar en Cuba. Eso quizás lo sabremos después que caiga el régimen cubano, pero es casi que imposible que no haya contradicciones en el seno de la jefatura de la Revolución Cubana, sobre todo cuando ya no están los Castro en primera línea, ya no hay nadie que pueda dar un golpe en la mesa como lo daba Fidel y que incluso como lo daba Raúl. Está absolutamente claro que Díaz-Canel no es el hombre que tiene la fuerza para hacer una dirección bonapartista, de esa que está por encima de los intereses de todos los sectores que integran el gobierno. El gobierno de Cuba se está pareciendo ahora más al gobierno de Venezuela sin Chávez también, que es un gobierno de mafia, Julio. De intereses particulares, y que le tocará ser árbitro a Díaz-Canel ahora de esos intereses particulares, como lo es Maduro aquí en Venezuela, árbitro de una cantidad de intereses particulares. Las repercusiones de la crisis cubana en Venezuela creo que van a ser más políticas que de otra naturaleza, ¿no? Van a ser más políticas en el sentido de que digamos, la fuerza que tenían los Castro en Venezuela y la capacidad de maniobra que tenían los Castro en Venezuela puede comenzar a resquebrajarse. Todos sabemos que en Venezuela hay un sector de la dirección política del gobierno que no es castrista, en donde está Diosdado Cabello, en donde está Meliach, en donde está Rafael Ramírez desde afuera, cochando y pichando. Que bueno, puede tener un género de repercusiones. Al final, yo creo, termino con esta idea, yo creo que esto no va a pasar en vano. No es lo mismo digamos, el apaciguamiento del maleconazo del comienzo de los años 90, que la crisis esta espiritual que ha roto el espíritu cubano, y que seguramente habrá dejado por ahí pequeñas bolsones de resistencia y de nuevos dirigentes cuyos nombres no conocemos y no conoceremos. Es demasiado pronto yo me adhiero a las tres, digamos, incógnitas que dejó plantear el profesor Romero, pero creo que va a tener consecuencias en Venezuela, sobre todo en el debilitamiento del discurso épico de lo que todavía queda de la revolución venezolana, bolivariana y chavista. Gracias. Gracias a ti, Julio. Muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, le toca el turno ahora a Arquímedes Román. Arquímedes es un carabobeño, es presidente de la Asociación de Ejecutivos de su estado, del estado Carabobo. Es una larga experiencia como conferencista, muchísimos libros publicados, muchos en versión digital, en versión escrita. En fin, adelante, Arquímedes, 12 minutos. No se te está escuchando. ¿Tienes el audio? Ok, ahora sí. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Muy bien, bueno, buenas noches y saludos al público y saludos a los compañeros de panel, de foro. Mira, yo voy a referirme también a
a lo que yo veo como escenarios posibles en la evolución de este nuevo proceso en Cuba. Y mis escenarios son parecidos a los que planteó el profesor Romero. Yo lo planteo en 3 escenarios que llamaría referenciales. El primer escenario es que no pase nada, que todo se disipe, que el régimen logre surfear esta situación, que se fortalezca, que resuelvan sus problemas económicos, que consiga ayuda y que el régimen se prolongue por un término indefinido. Ese es el escenario, que no pase nada. Todo se diluye y el régimen continúa en manos del castrismo. El otro extremo sería que el régimen cayera, por ponerlo en el otro extremo, que se produzca una caída rápida del régimen y naturalmente eso sería producto o consecuencia de que existan nuevas y mucho más violentas y masivas manifestaciones callejeras, que eso induzca un quiebre interno entre los militares y el castrismo, y que naturalmente eso genera la necesidad de un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno que no tenemos idea cuál sería, que podría ser un nuevo gobierno surgido del propio castrismo o un gobierno de transición con la incorporación de elementos democráticos, etc. Y el tercer escenario, el que sería el escenario, digamos, intermedio, es que esto evolucione, el proceso que se está iniciando ahora, evolucione hacia una transición en la cual progresivamente, pero mucho más rápido de lo que anunciaban Fidel y Raúl, progresivamente este régimen vaya perdiendo o cediendo sus espacios autocráticos y vaya permitiendo más libertades y vaya permitiendo la incorporación de otros factores en la conducción del proceso político y económico de Cuba. Ahora, ¿cuál de esos 3 escenarios se va a dar? No lo sé, no lo sabemos. Y son 3 escenarios referenciales y puede haber naturalmente escenarios intermedios entre los intermedios. Ahora, ¿qué es lo que va a determinar que se produzca un escenario hacia una de estas referencias? En primer lugar, la situación política del régimen, la situación política de lo que pudiéramos llamar el castrismo. Es decir, cuán cohesionado queda o cuán fracturado queda después de esto ese estamento político. Si hay o no hay fracturas, si esto logra cohesionar, si superar este revolcón o al contrario las fracturas inducen hacia otro camino. Naturalmente, eso es una cuestión sobre la cual no tenemos suficiente información. El segundo factor, que es muy importante, es cómo evoluciona la situación económica cubana. Naturalmente sabemos que la situación económica cubana es crítica. Cuba es un país con una economía destruida. Cuba por sí sola económicamente no puede funcionar, es una economía parasitaria. En este momento ha estado parasitando a Venezuela y a medida que el árbol Venezuela se ha venido secando, el parásito que estaba pegado a ella se ha venido resintiendo también. De tal manera que el factor económico es muy importante y va a depender de la ayuda exterior. Y cuando hablo de ayuda exterior, hablo de muchas cosas, porque Cuba por sí sola no puede salir de la crisis económica. Esa crisis económica que origina naturalmente cortes de electricidad, problemas de alimentación, problemas de salud, etcétera, 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 muy largo. Fíjense que una medida desesperada que ha tomado el gobierno cubano es el de incentivar las donaciones de alimentos por vía de equipaje. Este es algo que realmente es vergonzoso para cualquier país, pero han tenido que acudir a eso para poder medio sostener el nivel alimentario mínimo que existe actualmente en Cuba. Pero la ayuda externa puede venir
si se mantiene algo la raquítica y ya muy débil ayuda venezolana, o la ayuda de países amigos, tales como, no sé si los rusos o los chinos u otros países pudieran meter la mano acá. Pero en todo caso, la situación económica es un problema difícil de resolver para ellos y va a estar latente para originar nuevos episodios. El tercer factor que va a determinar cuál escenario se produciría es la capacidad política de la resistencia o de la oposición cubana. Realmente hay que recordar que hace 70 años no existe democracia en Cuba. Por tanto, hace muchísimos años que no existen partidos políticos. Y naturalmente el castrismo se ocupó, como se ha venido ocupando el madurismo y el chavismo aquí, de exterminar, de perseguir, encarcelar, etcétera, cualquier cosa que suene a partido de oposición o a opositor. De tal manera que no existe una oposición organizada en Cuba. Aquella oposición que se generó en los años 60, eso ya desaparecieron, ya esa gente prácticamente murió. Y dentro de Cuba no quedan sino focos de intelectuales, de artistas, individuos aislados por allá que están haciendo algún trabajo de oposición. De tal manera que ahí hay una gran debilidad de la oposición. Ahora, si esa oposición lograra cohesionarse, conectarse, establecer algunos objetivos comunes, eso sería un factor indudablemente influyente en el desenlace de alguno de estos escenarios. Y el cuarto factor, que tiene que ver un poco, medio lo mencioné, es la acción de otros países. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Cuál va a ser la actitud del gobierno de Biden frente a lo que está ocurriendo en Cuba? Vi ayer, no hoy, una declaración bastante indignada de Marcos Rubio frente a la posible acción de Biden de aflojar un poco las sanciones contra Cuba. ¿Cuál va a ser la acción de Estados Unidos? Si Estados Unidos pudiera realmente darle, si suelta las sanciones, pudiera darle un aliento a este régimen. Si las mantiene, pudiera mantenerlo en situación de jaque. Pero también están otros países, los países de la OEA, y menciono de paso la acción, más que todo moral o referencial, que pueda tener el Papa Bergoglio, que realmente, para malestar de muchos venezolanos, ha sido realmente muy indiferente frente a lo que ocurre en Venezuela y muy indiferente frente a lo que está ocurriendo en Cuba. Hizo una mención este domingo en la ceremonia religiosa en la plaza muy rasante, muy tangencial sobre el caso de Cuba, y realmente creo que los cubanos sí se enteraron y mucha gente en el mundo sintió que había que decir más y en forma más categórica. De tal manera que lo que otros países opinen, hagan, influyan sobre Cuba, va a depender también de lo que puede ocurrir. De tal manera que la situación política interna del castrismo, la situación económica de Cuba, que es una economía fallida, la situación de la organización política de la oposición y la acción de otros países es lo que va a determinar o que puede influir hacia dónde va a derivar esto. Naturalmente hay los factores internos, que hay muchas cosas que no conocemos y que esperamos que se vayan despejando en el camino. Ahora, algo muy interesante que mencionó y me gustó mucho el profesor Romero es la ruptura de los mitos. Y eso es muy importante porque el debilitamiento del mito de Fidel y de Raúl en Cuba es realmente notorio. Yo observaba cómo en la reunión que hizo Díaz-Canel en la Plaza de la Revolución este domingo, Díaz-Canel estaba vistiendo una camiseta Puma, azul con el logotipo del Puma. Y además estaba leyendo el discurso, cosa totalmente diferente al mito de Fidel Castro con su uniforme verde oliva, dando un discurso de 6 horas. Eso naturalmente tiene una percepción tremenda sobre
el pueblo cubano que dice, se nos acabó el mito, se fue Fidel, se fue Raúl y nos ha quedado Babieca aquí a cargo de esto. Y eso naturalmente produce lo que se llamaríamos en términos muy criollos una falta de respeto. La gente se insubordina, la gente se envalentona y eso naturalmente puede ayudar muchísimo a un desenlace feliz para Cuba. Ahora, consecuencias en Venezuela. Naturalmente, si el régimen cubano cayere, el régimen venezolano lo agarra el efecto dominó, porque eso es indetenible. Naturalmente, las cosas no son tan sencillas ni tan fáciles, pero en la medida que el régimen cubano se debilite, el gobierno venezolano también se debilita, porque como lo decía un tanto Julio, el producto fundamental que vende Cuba es un producto intangible, es asesoría. Y en Venezuela la asesoría de inteligencia, la asesoría de técnicas de espionaje, de persecución, de vigilancia, de control social, que ha contribuido muchísimo a la supervivencia del chavismo-madurismo, naturalmente se debe ver debilitada. Y este régimen venezolano perdería uno de sus grandes recursos políticos, que es ese recurso que le suministran los cubanos del espionaje, del control social, etcétera, etcétera. De tal manera que ojalá pues las cosas se den para que Cuba realmente tenga un desenlace feliz para ellos, porque tan pronto se produzca ya, aquí vamos a tener las consecuencias de inmediato. Ya, muchísimas gracias. Entiendo que terminaste, Arquímedes. Creo que estoy en los 12 minutos exactos. Sí. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Arquímedes, por tu intervención. Bueno, con la intervención de Arquímedes, hemos cubierto la participación de los ponentes y podemos abrir un ciclo de preguntas por medio del chat de Zoom que ustedes tienen en el panel inferior, en el centro, ubicado en el centro, un icono que está acompañado con la palabra chat, lo que quieran intervenir. Los invito entonces a formular sus preguntas a través del chat. No hay preguntas en el chat. No hay preguntas en el chat, Wilfredo. Entonces, no sé si abrimos preguntas a viva voz. Bueno, cómo no. Si alguien quiere hacerlo. Podemos relajar un poco la formalidad. A ver, Francisco. Ya sé cómo, cuando uno está en la universidad. A ver, Francisco. O no sé si el profesor Romero. Me imagino que aquí está la opción de levantar la manito. También está la opción de levantar la mano. Quería escuchar a ver si había otras preguntas, pero bueno, sobre Cuba y sobre todo desde la Venezuela en la que estamos hay muchas preguntas, ¿no? Y las tres intervenciones lo que hicieron fue, bueno, ponerme el cerebro a dar muchas más vueltas de lo que daba. No sé si me están escuchando bien. Sí, te estamos escuchando. A ver, yo recuerdo mucho del profesor Osvaldo Barreto Miliani, que ustedes sabrán, algunos de ustedes quién era. Él decía que ya hace rato se habían derrumbado los tres mitos cubanos, que eran el de la medicina, el deporte y la educación. Y sobre cada punto me contaba una anécdota muy interesante. Recuerdo muy bien del último viaje que él hizo a Cuba. El tema de la educación, que decía un amigo cubano le quería regalar un libro, entonces tuvo que, para hacer un resumen muy apretado, prácticamente tumbar la casa para conseguirlo, porque lo tenía escondido.
Entonces, ¿qué educación puede haber en un país, en una nación en la que tienes que esconder los libros? Sobre la medicina, bueno, nosotros damos un testimonio vivo de cómo se derrumbó ese mito. Y del deporte, pues, la esclavización que vemos de los entrenadores por lo que nos cobran, exactamente, esos honorarios altísimos con los que pagan el petróleo, pues, ya dan cuenta de que todo terminó siendo una estafa. Pero así como se fue derrumbando por partes, o quizás nunca fue verdad, encontramos hoy que se está derrumbando el todo. Y no quisiera referirme a ninguno de los expositores específicamente, pero a ver quién pudiera apuntar a señalar si creen, como le escuché a alguno de ellos decir, que ya los Castros no están en la primera línea, porque es que no solo es Raúl que queda vivo, quizás disminuido o enfermo, pero y los sucesores, de los cuales se dijo durante los días posteriores al 11 de julio que varios se habían ido, bueno, como corren muchos fake news, se habían ido para España, ¿no? No hay nadie entre los Castros que pueda levantar ese banderín, porque con lo que pasó en estos días en Cuba comprobamos, en mi opinión, definitivamente que el reloj de la represión que se ha movido en los últimos 7 años en Venezuela y que acabó con las protestas aquí, es exactamente el mismo que se utiliza en Cuba. Por cierto, varios videos puestos en Pura Política con las avispas negras dan testimonio claro de ello. Creo que Julio se refería, pues, a que no había alguien que pudiera sustituirlo y que quizás el mismo Díaz Canel tenía que ser removido. Bueno, ese es básicamente el planteamiento que quería hacer. No sé quién quisiera tomar el banderín. Muchas gracias. Ya. No, gracias a ti, Francisco. Yo voy a hacer una breve intervención para referirme a dos cosas que estimo importantes con motivo de estos sucesos ocurridos en toda Cuba. En primer lugar, la consigna, patria o vida. Yo creo que eso no hay una manera de expresarlo, de expresar el rechazo a todo ese proceso de más de 60 años que la consigna, patria o vida, anteponerle a la idea de la muerte la vida. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, una expresión, creo que fue de la bloguera, una bloguera que dijo que teníamos tanta hambre que nos comimos el miedo. Yo creo que es unas cosas que tienen que ver con la imaginación, con el nivel de rechazo, porque realmente el régimen cubano se basó en el miedo, se ha basado mucho en el miedo, y esa expresión llegaba a ilustrar la magnitud de lo que es el carácter fallido de ese proceso. Entonces, dos cosas, esa de la patria vida, que encierra una consigna suficientemente clara, no requiere ninguna explicación adicional, y el hecho de decir que el hambre, las limitaciones del pueblo que sufre el pueblo cubano lo llevaron a comerse el miedo. Es decir, más ilustración que esas dos cosas es imposible. Esto es lo que quería decir brevemente. Sigue abiertas las intervenciones. Héctor, hay una pregunta en el chat de Oscar Rodríguez que dice: ¿cuán factible es que se produzca el efecto dominó? Algunos venezolanos centran sus esperanzas en esa salida, sobre la cual albergamos muchas reservas por considerar que es una suerte de mecanismo político. No sé si alguno de los... Sí. Sí, algunos de los
¿El panelista quiere responder esta pregunta? Antes de que intervengan, si me permiten, 2 punticos sobre lo que dijo el profesor Héctor Acosta. A ver, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que la consigna es patria y vida. O sea, que no solo se diferencia en Patria y vida, patria sí, o muerte, sino que muerte, hay una... son las 2 cosas, pues, ¿no? Y lo otro es que hay que mencionar que esa bloguera que dijo esa frase tan importante, que nos dio tanta hambre, que nos comimos el miedo, nos generaron tanta hambre, no recuerdo exactamente, es Joanny Sánchez. Eso era todo. Muchas gracias. Gracias. La pregunta de Oscar sobre la factibilidad que exista de un efecto dominó en el Caribe. El Caribe entre Cuba y Venezuela, digo. Sí, si me permiten, puedo decir algo. Sí, cómo no, profesor, adelante. Bueno, Profesor Romero, profesor Carlos Romero. Gracias. La pregunta es precisamente plantea al revés de lo que yo dije. Yo lo que dije que había una consecuencia de Venezuela sobre Cuba, no sobre Cuba, no Cuba sobre Venezuela. Y eso lo digo metodológicamente porque, primero, porque siempre pensamos que Cuba se ha beneficiado de Venezuela, pero nunca nos preguntamos cómo Venezuela se ha beneficiado de Cuba. Es decir, como decía Julio Castillo, el know-how cubano siempre se desarrolló en el contexto de la llamada revolución chavista. Entonces, hay una relación mucho más multivariada que para poder comprender que haya efecto dominó. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque la situación es distinta. Es decir, una de las cosas que hay que evitar, pienso yo, es comparar a Venezuela con Cuba, porque si bien desde el punto de vista político hay algunas semejanzas, desde el punto de vista económico no es así. Es decir, del crecimiento económico venezolano, las condiciones generales de la economía venezolana durante los últimos 100 años, y en tercer lugar, la ambivalencia que ha habido en la materia económica por parte del gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro. Fíjense ustedes, por ejemplo, que en 1966 la Revolución Cubana llevó adelante la llamada ofensiva revolucionaria, que fue prácticamente nacionalizar y estatizar hasta los carritos de chicha, pues, es decir, una cosa realmente impresionante. Y luego, muchos años más tarde, se dejó un campo agrícola para cierta propiedad privada, y desde el año 2006 Raúl Castro ha tratado de llevar adelante las llamadas reformas económicas, pero no han aumentado. Es decir, la burocracia, el sector que está de desacuerdo, la misma ingenuidad cubana de los sectores que aceptaron llevar adelante esa política económica de ciertas reformas económicas, se estrellaron frente a los impuestos, frente a la corrupción, frente a las leyes burocráticas, etcétera, etcétera, cubanas, y fracasó. Ya para el año 2014, 2015 comenzaron a cerrar algunos paladares, que son los restaurantes que se permitieron abrir privadamente, comenzaron A mí se me cayó la señal, no sé ustedes. Bueno, no, yo estoy aquí, o sea, creo que fue el profesor. Entonces fue el profesor Romero que se le cayó la señal, lamentablemente. Vamos a ver si bueno, sí, me permiten, hasta que llegue el profesor Romero, adelante, Julio. Ajá, ok. Sí, el profesor Romero continúa, está nuevamente. Ok. No, Julio. Nominalmente, pero no. Adelante, Julio. Entiendo que el profesor Romero no se le cayó la señal. Ok. Bueno, una cosa que sería interesante, aunque fuera una especie de juego de imaginación, es tratar de ver si en Cuba se puede hacer un parangón con lo que ocurrió en Europa del Este después de la caída del muro de Berlín y la caída del comunismo en la Unión Soviética. Por supuesto que hay semejanza, pero yo creo que hay diferencias muy grandes. Pero hay una semejanza que a mí me parece que puede ser un derrotero que tiene muchísimas posibilidades de concreción en Cuba. Uno de los efectos desde el punto de vista de la vida social más profundo en la
la nación, en la Unión Soviética, en la economía, en la vida social soviética, fue que tantos años de dictadura destruyó completamente la sociedad civil. No había sociedad civil en la Unión Soviética. Es una contradicción incluso decirlo. Y cuando cae el muro de Berlín y cuando Yeltsin llega al poder y cuando viene la perestroika y cuando viene todo eso, no hay un recambio. Es decir, nadie puede brincar de la burocracia stalinista, ¿verdad?, de la burocracia soviética a una sociedad abierta si no ha habido un proceso de formación democrática de la sociedad civil. Esa es una de las cosas que explican, por ejemplo, que el liderazgo de Putin, que es un tipo que venía de la KGB, de la policía secreta, haya encontrado terreno fértil. ¿Por qué? Bueno, porque en la ausencia de sociedad civil, la apertura de la economía soviética lo que hizo fue crear mafias de poder, mafias de... Y al final, desde el punto de vista de las restricciones políticas, casi pudiéramos decir que el ambiente político de libertades públicas y democráticas en la Rusia de hoy es casi que parecido al que había a los finales de la Unión Soviética. Entonces, esa semejanza es muy importante. En Cuba pasa una cosa parecida. En Cuba la clase media ilustrada se fue. Ahí quedaron la gente, bueno, estos médicos que tenían y los profesionales cubanos sobre los cuales había cierta mitología y que nosotros no las creímos, con las canciones de Silvio Rodríguez y de Carlos Puebla y con la propaganda cubana, que creemos que ahí había una especie de milagro de la salud y de la educación, cosa que se reveló mentira. Ese viaje a Cuba que yo tuve que dejar hasta el ibuprofeno que llevé, porque la señora que nos cocinaba en la casa no tenía ibuprofeno. Entonces, toda esa en Cuba desapareció. Fuera de la nomenclatura gobernante, no hay sociedad civil, sino hay intermedio entre ese gentío que ve uno en chancletas, paseando por el malecón y hablando de béisbol en las plazas. No hay ninguna sociedad intermedia organizada. Los poetas, los músicos, es decir, los intelectuales pertenecen a la nomenclatura realmente, sobre todo los oficiales. Entonces yo creo que sin necesidad de ser muy agudo, una de las cosas que podría pasar en Cuba es que, bueno, que se reviente la soga por lo más delgado de la política, de la dominación del Partido Comunista. Bueno, no es lo más débil, es lo más fuerte. Pero vamos a decir que pueda venir una ruptura del lado de lo político, y como no hay una generación de relevo, como no hay una clase media ilustrada, no hay nadie que pueda llenar el vacío, eso termine llenándose, bueno, de los que tienen ahorita el poder, que son las mafias militares que controlan prácticamente todos los estamentos de poder de la sociedad cubana. Es decir, puede haber una reconversión en Cuba, ¿verdad? Sin que la Constitución diga que el Partido Comunista, el partido único oficial en Cuba, puede haber una reconversión en Cuba hacia una forma distinta de gobierno, pero que esté muy alejada también de la democracia. Así es. Mira, te pido la palabra, Arquímedes, pero el profesor Carlos Romero se reincorporó. El profesor Romero va a concluir la intervención, que entiendo que se cayó. No, yo terminé. Gracias, yo terminé, y en el momento que terminé me botó el sistema. El Zoom, sí. Gracias. Ok, adelante, Arquímedes. Mira, ahora Julio acaba de mencionar a Silvio Rodríguez. Y me acuerdo de una canción de Silvio Rodríguez que decía, con su característica voz, que la revolución iba matando canallas con su cañón de futuro. Y resulta que la realidad es que esa revolución ha ido matando gente propia, matando cubanos con su cañón del pasado. Las cosas resultaron totalmente distintas a como lo contaba idealísticamente Silvio Rodríguez. Bueno, eso es como una referencia inicial. Pero el punto de las sociedades intermedias, es decir, las que están entre el Estado y el ciudadano, es algo fundamental para un dictador y fundamentalmente para un tirano comunista. Hay que destruir todos los estamentos intermedios para que el ciudadano quede totalmente desguarnecido, desvalido, dependiendo únicamente del Estado. ¿Qué es lo que pasa en Cuba? En Cuba no hay sindicatos, no hay colegios profesionales, no hay organizaciones privadas, no hay cámaras. Escasamente existen algunas iglesias.
no hay ateneos, no hay organizaciones culturales, todo está supeditado, el ciudadano está desguarnecido, no tiene dónde ir, simplemente su padre es el Estado, depende del Estado. Eso, mal que bien, todos son empleados o dependientes del Estado. Y esa es la situación ideal para la dominación y es el modelo que se ha venido desarrollando con mucha más lentitud en Venezuela con la destrucción total de las sociedades intermedias. En Venezuela ya no hay prácticamente sindicatos. Las cámaras están muy mal. Los registros públicos no permiten que una nueva cámara de comercio de cualquier parte se le registre el documento, ni tampoco permite que una ONG pueda registrar su documento constitutivo, porque la línea es desaparecer esta sociedad y en efecto han logrado parte de su objetivo. Y la indefensión del ciudadano actúa en función inversa al poder que adquiere el Estado. De tal manera que eso, en el caso de una transición en Cuba, pone las cosas muy difíciles porque no hay quien, como le dice Julio, no hay quienes puedan realmente asumir de una manera organizada el gobierno, el poder en una Cuba postcastrista. Y eso originaría una situación pudiera originar una situación de caos, como ha ocurrido en esos otros países donde después de largas dictaduras viene una situación de caos, lo que ocurrió en varios de los países después de la primavera árabe, el caso de Libia, donde no había nada para sustituir el gobierno de Gaddafi, y eso originado pues en Libia y en otros países del mundo árabe esas situaciones de caos que parecen interminables. De tal manera que un escenario realmente terrible para Cuba es caer en esa situación de caos por no ver quién asume el gobierno. Julio plantea que pudieran ser las mafias militares y pudiera copiarse un poco el modelo ruso de Putin, lo cual sería realmente una nueva desgracia para el pueblo cubano. De tal manera que allí es donde viene la necesidad de la asistencia externa, asistencia a otros países, no de carácter económico y de carácter humanitario, sino la asistencia institucional, que otros países puedan ayudar al desarrollo o a la creación de una estructura institucional que permita que pueda haber una transición más o menos organizada y ordenada del castrismo hacia una fórmula democrática. Bien. Yo quería, me permite, Wilfredo Urbina, sí, adelante, Wilfredo. Un pequeño comentario que es muy en la dirección de lo que dijo Julio. Yo siempre decía, y bueno, yo lo empaqueto de una manera distinta. O sea, el régimen cubano ha sido un fracaso total económico y el modelo cubano de administración económica, que uno lo explicaba en sus tiempos universitarios por el bloqueo, ¿no? El mejor mentiz para demostrar que ese sistema económico no funciona es que cuando se aplicó a un país rico y próspero como Venezuela, llevó a los mismos resultados. Una economía destruida, unos salarios miserables, porque todo es un sistema de control político, porque lo que decía Julio, yo lo digo de otra manera, lo que tiene Cuba es una franquicia de cómo controlar policial y militarmente una sociedad, que no es completamente original del castrismo, es una evolución del estalinismo pasando por la Alemania oriental y aterrizando en el Caribe. Pero es un sistema de control social muy bien pensado, muy eficiente, que le ha durado 70 años y que ha demostrado también su capacidad de resistencia en Venezuela. Claro, esa franquicia se la vendió los Castro a Chávez a un precio muy alto, ¿no? Un precio muy alto que todavía lo está pagando Venezuela. Era solamente ese comentario. Sí, esta es la pregunta, una pregunta por aquí.
El Castillo. ¿Qué pasaría si la diáspora, no, Castillo no Julio, sino, ¿qué pasaría si la diáspora de cubanos en Florida se agrupa y apoya el cambio posible cubano? Cuba sería como una Uganda después de una dictadura de Idi Amin. Lo formula. Y de Francisco, solo porque citan a Silvio, les dejo esto que alguien puso en Pura Política, que habría dicho un hijo de ese hijo de Silvio Rodríguez, comillas, háblenme por qué esta juventud y este pueblo está sumido en la tristeza y la tribulación más grande que ha pasado en la historia de este país, porque ha sido el cruel estalinismo, el pago al amor y la fe y la esperanza que este pueblo un día puso en este sistema, a la memoria de Rotilla, de los muertos en el estrecho de la Florida. Lo último es de Francisco Paz. Carlos, adelante. ¿Hay audio? Sí, sí hay. No, no, eso lo ponía. Es una cita de algo que dijo un hijo de Silvio Rodríguez. Lo puso alguien de Pura Política. No, no vi ahorita quién era, pero lo recordaba. Y puede ser fake news, pero es un llamado que termina diciendo a los que viven en la miseria en Cuba, resistan, resistan. Bueno, ese es un hijo de un privilegiado y quizás no es tan significativa la importancia de que lo diga un hijo de Silvio Rodríguez. Solo lo menciono porque lo han citado varias veces. Por cierto, para mi desagrado, muy bien, pero en todo caso, más importancia merece el hecho de que espontáneamente ese pueblo haya salido a protestar, a pesar de que están adoctrinados desde hace 60 años, por generaciones, y sin embargo el sentimiento de libertad termina expresándose en, por ejemplo, una composición que, aclaro de nuevo, usa la conjunción copulativa y, en vez de o, como citaba el profesor Héctor Acosta, de patria y vida. Eso era lo que quería significar al citar eso. De acuerdo, gracias, Francisco. Bueno, creo que pudiéramos ir concluyendo el foro, ¿verdad? Ha estado muy interesante. No sé qué piensa Wilfredo. Damos por, y el resto de los panelistas, damos por finalizado el foro, el encuentro. Pero si no hay más intervenciones, damos por finalizado el foro. Bueno, Muy muchísimas gracias por su participación. A todos, No, a los decía muy panelistas. satisfecho, Héctor, porque pareciera que estamos en diálogo, los demás como que están en otra cosa o nos quedamos solo conectados nosotros. De verdad, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Por igual. Gracias, profesor Carlos Romero, a Julio Castillo y a Arquímedes Román. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.